Sin más, pues les presento a Miguel Ángel Bringas, que va a empezar con esta excelente ponencia titulada Fundamentos de las Ventas. Adelante, Miguel, te escuchamos atentamente. Excelente, Paul. Muchas gracias por la presentación. Confírmame, por favor, si se ve bien y se escucha bien. Perfecto, se escucha y se ve y se observa perfectamente. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Como me ha presentado el ingeniero Edward Paul, yo soy pues el actual Chief Country Executive para la empresa All Mining. Mi nombre es Miguel Ángel Bringas, estaré a cargo de esta ponencia que versará pues hoy día sobre temas fundamentales, sobre el proceso de ventas en general, aplicado a cualquier organización. Definitivamente creo de que esta hora pues nos va a quedar un poco corta. Voy a tratar de que esta presentación en un inicio abarque los primeros 3 puntos que son fundamentales. Estamos hablando de, primero, hablar sobre el tema de la actitud dentro del mundo de las ventas. Vamos a ver por qué es súper importante. También vamos a mencionar un poco lo que es cómo funciona desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial el cerebro del comprador. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta aquí para poder canalizar y poder concretar una venta? Por otro lado, lo que vamos a ver es algunas pinceladas de cómo poder identificar a los clientes potenciales para mi negocio, para mi empresa. Entonces, sin más tiempo que perder, pues empezamos justamente con esta presentación. Es importante cuando hablamos del universo de las ventas, el comprender qué significa el vender un producto o un servicio. Muchas veces suele pasar de que, por ejemplo, nos encontramos frente a algunos típicos vendedores que nos ofrecen el oro y el moro con algún producto, con algún servicio. En realidad, la primera interrogante que nace sobre esta tertulia que puede generar muchas veces confusión por un lado, una perspectiva totalmente ambigua desde el punto de vista del comprador, otra perspectiva totalmente distinta y que no converge definitivamente en el punto de la solución a un problema que es básicamente la semilla de todo. ¿Por qué yo voy a ofrecer a vender un producto? Bueno, necesariamente tiene que haber un comprador, pero este comprador lógicamente tiene que tener alguna necesidad, la cual yo debo poder entender cuál es esa necesidad para a partir de ahí ver si es que efectivamente el producto o servicio que yo tengo está acorde con la necesidad de cualquier cliente en el mercado. No hay que dejar de lado de que detrás de todo este argot en el mundo de las ventas, el tema de la actitud juega una variable muy importante. Hablamos de actitud no solamente al empezar la mañana, la forma en cómo yo voy a afrontar el día, la forma en cómo yo voy a afrontar mi jornada de trabajo. ¿Cuál va a ser esa actitud que yo debo tener? La actitud en el mundo de las ventas juega un papel fundamental. El mundo de las ventas nos va a poner siempre en contacto entre dos partes que muchas veces no pueden estar en acuerdo sobre algo, puede generarse mucha discrepancia. Entonces, el ir y empezar con una actitud apropiada es fundamental en este proceso de ventas. Y cuando yo hablo de actitud, permítame presentarles un video para iniciar justamente este tema. Voy a proyectarles un video que más o menos refleja qué cosa es la actitud dentro del mundo de las ventas. A ver, dame un segundo. Confírmame si se ve el video, Paul, por favor. Aún no, Miguel. ¿Por dónde lo vas a proyectar, Miguel? ¿Directo de YouTube? Sí. Ya, perfecto. Aún no se visualiza. Para poder presentar tienes que poner en la parte donde dice presentación, tienes que poner vía web. ¿Me confirma si se ve, por favor? Ahora sí. Todos los días son iguales. Te levantas, te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas.
Vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente. This is you can take your time. Oh, now, say goodbye. We still dream away. All the clouds are gone. Take your time. Oh, Muy bien. Bueno, voy a volver a presentar. ¿Me permites? Dame un segundo. Ahora sí. Me avisa si se ve nuevamente mi pantalla, Paul, por favor, la presentación. Sí, dame un segundo, está cargando. Ahora sí, perfecto. Adelante, Miguel. Excelente, muchas gracias. Bueno, como hemos visto en este pequeño video de Philips, este es un comercial muy interesante que, más allá del estilo, del corte de la barba, pues lo que resalta más acá es el tema de cómo se afronta, cómo se puede llegar a afrontar la jornada laboral, el día a día de una persona con una actitud positiva, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene la actitud para poder transmitir la primera impresión en este proceso de ventas que es tan importante. Entonces, hoy en día, pues cuando hablamos para comprender el mundo de las ventas, existen distintos factores que muchas veces llevan al vendedor a poder afrontarlo de alguna manera con temeridad, ¿no? Una de ellas es justamente el miedo al rechazo que puede surgir cuando probablemente se tenga que tomar una decisión de compra por parte del comprador justamente y surge justamente ahí este temor por parte del vendedor, ¿no? ¿Por qué se puede originar esto? Bueno, definitivamente existe en el proceso de ventas, como ya vamos a ver más adelante, distintos stages en el proceso que hacen de que definitivamente ponga en tela de juicio pues un poco la celeridad y la eficiencia en la negociación que puede tener un vendedor. Necesariamente también esto responde a un instinto humano, que es siempre el miedo a no concretar alguna posibilidad, algún logro, sobre todo cuando se logra concretar algún proceso de por medio. El miedo al fracaso siempre es otro factor importante que está presente en el día a día de cualquier vendedor. No va a existir vendedor alguno sobre la tierra que no tenga miedo al fracaso. Y por otro lado vemos la preocupación por no alcanzar la bendita cuota de ventas, ¿no? A muchos de los vendedores solemos medirlos. A mí me tocó en algún momento también cuando dirigí un equipo comercial medir por la cuota de ventas. Yo medía a mi equipo por la cuota de ventas y a mí obviamente la alta dirección también me medía por la cuota de ventas. Entonces, ese nivel de la cuota de ventas también es un factor intrínseco que genera miedo, que genera cierta zozobra y cierto temor
en el día a día de todos los vendedores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿hay maneras de poder mitigar esto? ¿Hay maneras de poder eliminar estas tres variables que están presentes en la vida de los vendedores? Bueno, desde el punto de vista psicológico, es imposible el poder mitigar cualquiera de estos tres aspectos. Siempre van a estar presentes en la vida de todo vendedor. Desde el vendedor top 1 a nivel mundial, aquel que puede facturar 30 millones de dólares al mes, 50 millones de dólares, hasta el vendedor más que factura menos, siempre va a estar presente cualquiera de las tres variables. Para entender un poco el miedo, pues aquí he encontrado un interesante video que les voy a compartir de Mary Kay, que es justamente, ella sintetiza lo que es el miedo en el proceso de ventas, lo que es el miedo en el día a día de un vendedor, cómo es que podemos manejarlo, cómo es que podemos nosotros darle otro enfoque. A continuación les voy a presentar este video de Mary Kay, que es súper importante. ¿Me confirman, por favor, si se ve, Paul? Aún no. Creo que ya, ¿no? Ahora sí. Ponlo en modo presentación. And then, you know, somebody said something that changed all that for me. Helped me to get over that fear of selling. And remember, lots of new consultants feel this way. So every time the fear of selling crops up, remember that this person, this very wise person, has said to me that he's just honorable to sell. It is just as honorable to sell as it is to buy. Everybody wants to buy. Nobody wants to be sold. Isn't that strange? Simple word, but set them in concrete in your head and in your mind. It is just as honorable to sell as it is to buy. Those words changed me because I was hung up on selling. Selling is just convincing people that what you're selling is what they want to buy. How simple is that? And when you've overcome that fear, then your selling job becomes a joy. Somebody said, find something you like to do so much, you would do it for free. And somebody will pay you well. You're in the right place at the right time. Muy bien. Creo que por ahí hay algún ruido, Paul. No sé si puedes, por favor, silenciarlo. Muy bien. Entonces, interesante frase la de Mary Kay, ¿no? Todo el mundo quiere comprar, pero nadie quiere vender. Y ese miedo, pues, como lo venía comentando, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la racionalidad humana, nos lleva a pensar de que efectivamente el proceso de ventas es un proceso complejo, ¿no? A veces pensamos de que pues, es sencillo poder vender, de que es sencillo pararse frente a un público, poder ofrecer un producto, un servicio que ni siquiera está acorde con las necesidades que tienen los clientes, ¿no? Y bueno, definitivamente sabemos de que en realidad para que este miedo tienda a ser el mínimo posible, definitivamente tenemos que llevar a cabo un proceso coherente de ventas, un proceso que parta de una semilla que es el entendimiento a nivel general de la solución de un problema ante una necesidad que tiene un cliente. Nosotros tenemos que llegar a comprender de que tenemos primero, antes de ir a ofrecer algún producto, cualquier producto o servicio a algún cliente, tenemos que comprender cuál es la necesidad. Yo no puedo hoy en día ir a ofrecer de repente una bebida de quinoa a un cliente que tiene una necesidad de tomar gaseosa.
¿no? A partir de ahí, mi proceso de ventas ya va a empezar erróneo. Hay que saber comprender. Yo no puedo ir a vender un Porsche a un cliente que quiere solamente comprar un Toyota Corolla porque ese es su carro de trabajo y también porque ese es el presupuesto que tiene. Entendamos cuál es el problema. Partamos de aquí. Esta es la clave del éxito, este es el punto de partida para tener un proceso estratégico y eficiente de ventas. A partir de entender el problema, yo voy a poder pasar a un siguiente nivel que es ver y diseñar la solución. Y ver si es que esa solución que requiere el cliente es parte de mi portafolio de productos o servicios que yo dispongo. Muchas veces lo que he visto en el mercado es de que en cierta medida los vendedores intentan acomodar ese portafolio de productos o servicios a la necesidad del cliente. Y lo intentan acomodar porque no llegan a darle solución como tal, sino más bien logran dar una parte de la solución, pero no toda. Esos son los malos vendedores. Hay que pensar en que el proceso de ventas no solamente acaba cuando yo logro vender algún producto o servicio a mi cliente. El proceso de ventas va más allá de ello. Va más allá de ello, ¿por qué? Porque lógicamente existe un antes y un después de la venta como tal. Antes de la venta, generalmente los vendedores suelen pues venderte ilusiones, suelen verte fuegos artificiales en el cielo, suelen ver los destellos hacia el paraíso, pero pensemos de que una vez que le vendes un servicio, un producto, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado de que quiero volver a contactar al vendedor porque quizás ese producto me salió defectuoso y el vendedor nunca me contesta la llamada, o ni siquiera sé por dónde contactarlo? Entonces, pensemos que el proceso end-to-end de ventas es un proceso que nace de un problema, lleva a buscar una solución, como estamos viendo acá, y la tarea, el foco principal de todo vendedor va a ser solucionar ese problema. Si no, como vendedores, si nosotros no tenemos en el ADN que la solución al problema es la clave, una de las claves del éxito del proceso de ventas, ya estamos empezando mal. Hoy en día, lo que hemos visto es de que existe una típica formación en el proceso de ventas, ¿no? Una típica formación que va pues más allá del tema técnico, porque obviamente hay que conocer nuestro producto o servicio. Ya vamos a ver más adelante cuál es el ABC a nivel técnico que tiene que tener un vendedor. Existe aquellos vendedores que siempre van a hacer preguntas capciosas, aquellos vendedores que van a buscar la oportunidad de presentar hechos, características y también beneficios del producto, lo cual está bien, es coherente. Es una solución razonable, pero no es la solución ideal. Y no es la solución ideal porque si nosotros partimos de un entendimiento abstracto y empezamos a mostrar características y beneficios de mi producto sin antes haber entendido cuál es el problema de mi cliente, estoy simplemente perdiendo tiempo hablándole a una piedra que probablemente me escuche por compromiso y no me compre ningún producto. La idea en el back de todo este proceso también es optimizar nuestro propio recurso, que es el tiempo como vendedor. Entonces, se habla hoy en día de las 3 S. Las 3 S que tiene que tener cada vendedor y tiene que llevarlo de manera intrínseca. Luego vamos a hacer una autoevaluación porque hay muchas personas que consideran que tienen los skills necesarios para poder desarrollar con éxito un proceso de ventas. Pero en verdad, si nosotros desde arranque no sabemos y creemos de que no tenemos una actitud de servir, una actitud de ser una persona que sirve a los demás, estamos en serios problemas de no poder generar empatía, de no poder generar confianza, de no poder comprender ni siquiera la solución o el problema, la necesidad de mi cliente para yo brindarle una solución acorde a las expectativas. Por ejemplo, lo que vemos acá es también el tema de comparte tu experiencia, ¿no? Ya habíamos visto en algunos webinars anteriores que una de las maneras interesantes de llegar a generar una conexión con los clientes es compartir empatía. Compartir empatía y compartir experiencias. Cuando uno comparte experiencias, definitivamente que sumen obviamente al proceso de ventas y que ponga de manifiesto los pros de mi producto o servicio, estoy ya generando valor en mi propio proceso de ventas para yo concretar quizás una venta exitosa. Por otro lado, tenemos que saber y aprender a solucionar problemas, ¿no? Muchos de nosotros nos enfocamos solamente
en el problema de manera holística y creemos muchas veces de que esa es la solución, de que yo tengo con mi producto o servicio la solución para tal problema. Pero tenemos que llegar a tener un entendimiento bien a detalle del problema para justamente poder atacarlo en toda su magnitud. Muy bien, entonces, dicho esto, lo que yo quiero conversar con ustedes es justamente cuestionarnos si es que nosotros tenemos a nivel de feedback interno y a nivel de una autoevaluación aquellas skills que son necesarios, que son básicos en realidad para poder empezar a desarrollar un proceso de venta exitoso, ¿no? ¿Acaso a mí me importan los problemas de los demás y siento empatía hacia ellos? Este es un problema muy interesante que debemos empezar a acotarlo, ¿no? Debemos tener vocación de servicio. Justamente en el chat me están preguntando sobre ello, ¿no? La actitud de sirviente es una actitud que va muy de la mano con la vocación de servicio, ¿no? Cuando yo hablo de vocación de servicio, que muchas veces, inclusive para puestos que no son del área de ventas, tienen que ver con un skills y una cualidad que valoran mucho las organizaciones, ¿no? Muchos hoy en día hablamos de que yo tengo la actitud de trabajo en equipo, de liderazgo, soy empático, soy proactivo, ¿no es cierto? Tengo vocación de servicio, soy una persona que sirve a los demás. Bueno, en realidad hay que ser coherentes muchas veces con lo que decimos por un lado y con lo que hacemos, ¿no? Lo que siempre me ha pasado en esta experiencia es de que justamente en el equipo comercial, cuando damos estas charlas, estas capacitaciones, y no solamente a nivel de Perú, sino también me ha tocado darlas a nivel internacional en otros países, en otras culturas como la chilena, y justamente veo de que inclusive entre culturas, la forma de expresar y de entender el término de ser sirviente o de servir a los demás o de tener vocación de servicio difiere de una geografía a otra. Esto pasa por un tema y una barrera cultural. En Perú, por ejemplo, lo que he podido ver es que cuando una persona dice estas cosas y luego le preguntas, ¿y por qué te consideras que eres un sirviente? ¿O por qué te consideras que tú eres una persona con vocación de servicio? Lo que suelen decir es que, bueno, porque ayuda a los demás. Bueno, en Chile lo que me decían era, tengo vocación de servicio porque ayudo a los demás a solucionar sus problemas. Entonces, hay que entender de que la vocación de servicio va por un lado por el tema de ayudar a los demás, pero no solamente con ayudar. Yo puedo ayudarte y de repente al final no te termino ayudando, aunque suene contradictorio, ¿no es cierto? Al final de repente te termino, en lugar de ayudarte, te termino pues cargándote de más trabajo, o te termino un poco confundiendo o generando molestia, molestar. Hay que entender de que uno cuando tiene vocación de servicio pasa por un tema también de actitud. Y eso es importante. Si yo me ofrezco a apoyarte hoy en día, quizás te quedaste esta tarde evaluando el forecast comercial para el siguiente mes y yo soy tu colega de trabajo, somos compañeros y te ayudo. Empezamos a procesar, a ver cuáles son los trendings, a encontrar la variabilidad en los productos, etc. Entonces, ya eso de ahí, esa actitud inicial que yo tengo hacia ti, ya suma a este proceso de vocación de servicio y de ser justamente una persona que sirve a los demás. Y eso tiene que tenerlo un vendedor para que pueda justamente, más allá de poder tener una comunicación adecuada y eficaz, poder llegar a generar una conexión, pero que sea una conexión empática con los clientes, una conexión de que el cliente no piense que es una conexión de que porque me caes bien te voy a comprar tu producto o porque me has floreado bien te lo voy a comprar. Aprendamos a generar conexiones inteligentes con los clientes, empáticas, con foco en solución de problemas, y a través de ahí enriquezcamos pues este concepto de vocación de servicio aunado a la experiencia y aunado a la solución de problemas que debemos tener como punto de partida inicial. Siguiendo con lo que les estaba comentando, el tema de la autoevaluación es muy importante, ¿no? Y la autoevaluación, sobre todo desde el punto de vista del cuestionamiento interno que deberíamos tener nosotros como profesionales, ¿no? Nosotros como de repente futuros aspirantes a vendedores, nosotros como gerentes comerciales, nosotros como personas en general. No basta con tener el título de gerente comercial o de jefe de ventas, no.
cualquier persona en realidad ya ha vendido algo en su vida y ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, respecto al segundo cuestionamiento que estamos viendo aquí, lo que nos dice es: suele señalar y compartir con otras personas grandes ideas sobre experiencias que has tenido. Aquí justamente el tema de compartir experiencias es muy bueno. En el proceso de ventas genera confianza, que es una variable, como ya lo vamos a ver más adelante, súper importante. Por otro lado, deberíamos pensar también si es que cuando otras personas me cuentan a mí los problemas, ¿acaso yo pienso en ese instante en poder encontrar algunas soluciones para ayudarlas? O sea, soy una persona que tiene el mindset no de poder generar compasión de repente por la persona, sino un mindset que va más allá de ello, y es un mindset que aplica básicamente a la búsqueda y solución de problemas. Entonces, esto de aquí es súper importante también para poder captar inmediatamente cuál es la necesidad de ese cliente, cuál es la necesidad de esta persona, y a partir de ahí poder yo entenderlo primero, interiorizarlo, y en segundo lugar poder saber si efectivamente tengo algún producto o servicio que puede solucionar ese problema o esa necesidad de la otra persona. ¿Cómo funciona el cerebro del comprador, ¿no? ¿Cómo se comporta del otro lado, ¿no? Hasta ahorita estamos viendo la perspectiva desde el punto de vista del vendedor, pero también es muy importante entender y saber cómo se comporta el cerebro desde el otro lado, desde la otra cancha del comprador, ¿no? Y muchas veces en este aspecto pues pensamos de que creemos inclusive de que el comprador está concordando con lo que yo pienso como vendedor, ¿no? Cuando la realidad es totalmente divergente a ese pensamiento abstracto que muchas veces yo como vendedor podría tener. Y justamente pueden surgir interrogantes como la que estamos viendo aquí, ¿no? Ojalá supiera qué estaba pensando mi cliente, ¿no? Ojalá pudiera tener ese sexto sentido de leer la mente, o esa bolita mágica de poder saber qué cosa está pensando para yo por ahí poder brindarle una contrarrespuesta y poder de repente seguir manteniendo esa conexión, ese círculo entre ambas partes que ya de por sí genera pues un contacto en el proceso de compras. Es importante poder distinguir justamente el entender cómo funciona el cerebro del comprador. Y básicamente mi objetivo va a ser comprar o vender. Compra desde el punto de vista del comprador, venta desde el punto de vista del vendedor. Entonces, si mi objetivo va a ser venderle un producto o un servicio a cualquier persona, lo que yo tengo que tener en cuenta es tres variables principales. Primero, debemos entender que la gente va a comprarle a alguien en el que confía. Y acá el tema de la confianza es un factor muy importante y ya lo empezamos a ver. Más adelante vamos a ver por qué también la confianza es súper importante. Si yo confío en una persona, quien me viene a ofrecer un producto, de repente unos caramelos, por ejemplo, me viene a ofrecer unos caramelos. Entonces, de repente, el primer contacto visual que yo pueda tener con esta persona puede llevarme a tomar dos decisiones. Uno, una decisión de comprarle por X, Y, Z razones, que puede ser compasión, que puede ser de repente el instinto de comer ese chocolate en ese momento, o puede ser simplemente porque le compro pensando en darle a otra persona. Y la segunda posibilidad que tengo es no comprarle también por X, Y, Z razones. De repente porque no se me apetece, no lo necesito, o simplemente porque no me inspira confianza, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a esta palabra tan importante, ¿no? El confiar, ¿no? Entonces, si yo genero ese primer vínculo de confianza con mi cliente, estoy ya ganando casi el 50% del proceso de ventas. El otro 50% ya será una fase de entendimiento, una fase de mostrarle el backlog de soluciones que tengo para su necesidad, una fase ya de negociación, etcétera, como ya lo vamos a ver también más adelante. Pero una vez que yo confío, obviamente, ¿por qué voy a confiar en una persona? Porque generalmente esa persona es alguien que me agrada. Me agrada por también X, Y, Z razones. El comportamiento humano, psicológicamente y científicamente, ha puesto en evidencia justamente de que existe mucho el tema de la sinergia entre personas que puede conllevar a que
exista una fructífera conversación, y en esa fructífera conversación, que es el siguiente paso, podría darse la oportunidad de compra. Pero si yo ni siquiera llego a entablar una conversación con esa persona, lógicamente no, es imposible que yo pueda tener una oportunidad de compra. Y finalmente, cuando yo siento que confío en la persona y también me agrada, voy a pasar al siguiente nivel, que es básicamente esa persona que me agrada, es alguien con quien yo empiezo a conectar. Y acá hablamos de otra palabra clave, que es la conexión que debe haber entre vendedores y compradores. Y bueno, dicho esto, nos vamos a encontrar en realidad con 6 etapas que se van generando dentro del proceso de venta en el cerebro del comprador. Son 6 grandes ciclos que los vamos a ir explicando, y el primero es el tema de la seguridad. Cuando hablamos del tema de la seguridad, justamente vamos a verlo también más adelante con un ejemplo, con un video, qué tan importante llega a ser la seguridad para los clientes cuando están al frente de un vendedor. Si ese vendedor no me inspira seguridad, porque de repente no es claro con el mensaje que me está transmitiendo, porque de repente no es claro con la conexión visual que genera, porque no me inspira confianza, el tema de seguridad es súper relevante al momento de poder entablar una conversación y iniciar este proceso de ventas como tal. El tema de la conexión es el siguiente nivel. Una vez que yo logro la seguridad, una vez que yo me siento seguro, yo sé que este vendedor puede tener lo que yo necesito, ¿no? Puede tener, porque todavía yo no estoy seguro si es que lo va a tener. Existe la probabilidad, y al existir esa probabilidad, yo le abro las puertas para que ese vendedor entable una conexión y una conversación conmigo. Cuando llego a entablar esa conexión y esa conversación y logro que el mensaje sea claro, que el mensaje se entienda por parte de mi cliente, muy bien, es el momento para yo poder cuestionarme y empezar a generar confianza. Generamos confianza, y a partir de ahí, en esta generación de confianza, tengo yo que tener la capacidad para poder ir entendiendo cuál es el problema, cuál es esa necesidad de mi cliente, con la fase de la comprensión. Yo comprendo cuál es la realidad actual. Yo puedo tener los mejores vehículos en el mercado, pero de repente en esa conexión que tengo con mi cliente y en esa confianza que se va generando, me doy cuenta de que mi cliente no quiere un vehículo de lujo, sino quiere simplemente un carro que no pase los $15,000. Entonces, tengo que empezar a comprender cuál es la realidad, la necesidad actual, el escenario actual frente al cual yo me estoy enfrentando, frente a qué clase de persona, con qué tipo de cliente estoy. ¿Acaso es un cliente muy potencial? Puede ser un cliente que me puede generar una oportunidad de venta, puede ser un cliente que no necesariamente me va a generar algún beneficio. Y luego veo la oportunidad. A partir de yo generar la etapa de comprensión y comprender la necesidad y también ir diseñando la posible solución a esa necesidad, voy a ver la oportunidad. Y esta oportunidad me va a llevar a mí a 2 opciones. Primero, si es que yo tengo lo que el cliente necesita, o de repente yo no tengo lo que el cliente necesita. Acá no hay más que eso. O bien tengo o bien no tengo. Y finalmente la fase de credibilidad. Y esto de acá cierra básicamente las 6 etapas, porque yo necesito que transmitir primero, generar credibilidad, generar que mi mensaje inspire credibilidad en función a un respaldo técnico, en función a un respaldo de experiencia, en función a un respaldo profesional, que mi cliente sepa que yo soy alguien creíble. Yo genero credibilidad. A partir de ahí, si es que yo veo que tengo algo para ofrecerle a mi vendedor, a mi cliente, y genero credibilidad, bueno, pasamos al siguiente nivel, que es ya la etapa de negociación, y ver si es que efectivamente se concreta la venta. Pero, lógicamente, en estos 6 niveles que estamos viendo, es importantísimo poder generar uno tras otro. Si yo genero seguridad, genero de repente confianza, comprensión, y no genero conexión por ahí, o no genero tampoco credibilidad, definitivamente no voy a poder concretar un proceso de venta exitoso. Tienen que estar definitivamente las 6 oportunidades, etapas en el ciclo del cerebro del comprador, ¿ok? Y bueno, habíamos hablado de seguridad, conexión y confianza, que son para mí los 3 primeros niveles,
porque a partir de estos 3 niveles yo genero los otros 3. Si yo no puedo generar estos 3 niveles y no tengo la capacidad de generar seguridad, conexión y confianza, va a ser imposible que genere oportunidad, que genere credibilidad y también que genere, pues, el otro nivel que es la oportunidad, ¿no? Y la comprensión, justamente. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver ahorita, les voy a mostrar un pequeño video que es básicamente cómo nosotros podemos empezar a confiar en una persona. Hoy en día el mundo es totalmente distinto, ¿no? Que hace 10 años. Vivimos en un entorno cada vez más globalizado, un entorno cada vez más inseguro también, en donde confiar en las personas y sobre todo en terceros que nunca antes hemos visto en nuestra vida, a veces nos genera cierto temor, a veces nos genera cierta inseguridad y tiene que pasar, tiene que haber algo trascendental para yo poder empezar a confiar en esa persona. Y justamente aquí, por ejemplo, lo que vemos es una gran metrópoli. Imaginémonos que vamos de viaje a Dubái, a una de las grandes metrópolis del mundo, y de repente salimos a pasear y nos perdemos en la ciudad. Y yo quiero regresar a mi hotel, pero no sé cómo. Ni siquiera hablo el idioma que se habla allá. A la justa sé hablar español, de repente por ahí quechua y por ahí un par de palabras en inglés. Entonces, en eso aparece un señor que se llama Robert y dice: hola, me llamo Robert y estoy aquí para ayudarte a moverte por la ciudad y a que llegues a tu hotel. En ese primer intercambio de palabras que yo pueda tener con esta persona, vamos a poder tener dos posibilidades, porque el proceso de ventas, como ya lo vamos a ver más adelante, gira en torno a probabilidades y a posibilidades. Entonces, es un mundo complejo, sí, pero las decisiones de tomar justamente respuesta a una propuesta no van a ser más allá de o acepto o no acepto. Entonces, si Robert me lanza esta proposición, yo voy a poder aceptarla o voy a poder denegarla. Lo más probable es que la deniegue porque un tema de confianza y seguridad. O quizá Robert en ese instante me inspiró confianza, seguridad y hubo conexión. Y a partir de ahí yo le puedo decir: ok, vamos, llévame a mi hotel. Muy bien, para entender un poco más esto, voy a mostrarles un video de cómo es que yo puedo llegar a tomar una decisión de confianza con una persona, de decirle sí, ok, o decirle simplemente no, aléjate, ¿no? ¿Me confirmas, Paul, por favor, si es que se ve el video? ¿Aún no, Miguel? Ok. Segundo, por favor. Ya, ahora sí creo que ya, ¿no? ¿Todavía? ¿Me confirmas, por favor? Aún no, Miguel, no se visualiza. Ok, mientras va cargando el video, sigamos avanzando. Bueno, en efecto, el tema del cerebro del comprador, el entendimiento que debe existir, ese proceso de poder captar, de poder entender cómo se va comportando mi cliente, es importante, ¿no? Y es importante porque así como existe la gran conocida pirámide de Maslow, que básicamente pone en interrogantes, creo que hay un problema ahí de conexión. ¿Se escucha bien, Paul? Se está visualizando, pero en tu otra pantalla. Tienes que dejar de compartir esta. A ver, dame un segundo. Ahora. Ahora se ve la presentación nada más. ¿Quieres visualizar el video, cierto? Sí. Deja de compartir esta y proyecta la del video. Ya, ahora sí creo que no se había actualizado. ¿Me confirmas, por favor, si se ve? Ahora sí. Ya, buenísimo. Bueno, este video es un poco, si va a sintetizar en realidad lo que significa poder generar confianza en la otra persona, ¿no? Confianza como factor
catalizador y acelerador de una conexión eficaz en el proceso de ventas. Entonces, les voy a mostrar este video desde Inés Temple. Ella es una especialista en temas de recursos humanos, en temas de engagement laboral, etcétera. Hoy día quería hablarles de... ¿Se escucha? Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Ahora sí. Hoy día quería hablarles de poder confiar. Es decir, ¿cómo hacemos para que puedan confiar en nosotros, para nosotros poder confiar en los demás? Obviamente, en las relaciones humanas, uno lo que quiere es poder saber que la persona que tiene al frente es una persona de confianza, que no te va a estafar, que no te va a engañar, que no te miente, que no te va a matar. Bueno, ustedes dirán que tiene que ver todo esto, pero instintivamente estamos programados desde las épocas de las cuevas para confiar o desconfiar rápidamente en las personas. Antes era una cuestión de vida o muerte. Hoy eso es menos frecuente, pero igual necesitamos leer señales que nos digan que en esta persona podemos confiar. O, mirado del otro punto de vista, cómo emitimos estas señales para que puedan confiar en nosotros. Algunas son bien básicas y obvias. Mira a las personas a los ojos. Aquellas personas que no miran a los ojos, que evaden la mirada, que miran al piso, que miran de reojo, generan inmediatamente desconfianza. Otra vez es cuando uno tiene el cuerpo muy cubierto, cuando uno está con los brazos muy encogidos, cuando está totalmente encogido, como con mirada, como decía, mirando al piso, hace que uno diga, ¿qué esconde esta persona? Y si inmediatamente sientes que alguien te esconde algo, no puedes confiar. Otra cosa es, obviamente, mentir. Si alguien te miente una cosa chiquitita, eso muchas veces es suficiente razón para invalidar cualquier otra cosa que te puedan decir. Lo mismo pasa en los currículums. Nosotros decimos, si alguien hace una mentira por chiquitita que sea, al final todo el documento queda invalidado. ¿Qué más? Hablar mal. Cuando uno habla mal de otras personas, al final la sensación que queda es, uy, si así está hablando de sus amigos o sus ex colaboradores o sus ex jefes, ¿cómo va a hablar de mí? Y lo que queremos es poder trabajar, interactuar, confiar en personas que sentimos que nos van a ser relativamente leales, personas con las cuales tenemos valores en común, personas que son transparentes, que podemos entender cuáles son sus intenciones y podemos de alguna manera adelantarnos a ellas. Por lo tanto, trabajar sobre el tema de generar confianza es fundamental. Un dato adicional, si uno ofrece su confianza primero por ese tema de la ley de la reciprocidad, te la devuelve. Es decir, si uno se muestra abierto, sincero, su lenguaje corporal se muestra confiado, seguro, si uno sonríe, lo más probable es que la otra persona va a devolvernos lo que le estamos entregando. Ciertamente uno no puede confiar en desconocidos y uno no puede confiar en así nomás, pero tratemos de dar un toque de fe a las personas, porque de esa manera nos los van a devolver. Y nosotros necesitamos, para poder trabajar y vivir en general, estar entre gente de confianza. Es una idea chiquita, pero se los dejo con ella. Los dejo con ella. Gracias, chao. Muy bien. ¿No? Algunas señales claves que nos llevan pues a generar confianza o generar desconfianza en una persona, ¿no? Entonces, importantísimo esto, porque ¿a quién no le ha pasado que cuando quieres comprar algún producto o servicio, el vendedor te dice, no, este es el mejor producto, y empieza a criticar al producto de la compañía, ¿no? Eso puede generar también ya de por sí una desconfianza en esa primera conexión que se genera entre cliente y vendedor, ¿no? O aquel vendedor que empieza a estar con las manos sudorosas, empieza de repente a no hablar coherentemente, dependiendo de los niveles de compra-venta que se generen, ¿no? No es lo mismo tampoco vender, pues, por ejemplo, cigarrillos en una tienda que vender, pues, intangibles, como vender, por ejemplo, soluciones cloud para empresas corporativas o vender algún proyecto al Estado, ¿no? Entonces, hay que saber y tener en claro de que esta confianza es importantísimo y fundamental para construir la base en el proceso del cerebro comprador. Si yo construyo la base con seguridad y con confianza, voy a empezar a evitar el peligro, que es la base de la pirámide que estamos viendo aquí. Esta pirámide del cerebro del comprador gira en torno a una base que va a permitirme a mí evitar el peligro de compra. Yo no quiero ser un cliente que, pues,
me siento indeciso al momento de comprar algo, yo quiero evitar ese peligro de compra de que pueda fracasar de repente en la solución a mi necesidad como cliente. Luego de eso, una vez que yo siento esta base y evito el peligro de compra, y este peligro me lleva básicamente a poder evidenciar en el muy corto plazo una posibilidad de fracaso a mi necesidad como comprador. Entonces yo voy a saltar al siguiente nivel, que es buscar una conexión con el comprador. Yo busco la conexión, la encuentro y a partir de ahí llego al nivel supremo, que es determinar la confianza y generar esa confianza con mis clientes. Una vez que yo genero la confianza, básicamente a partir de ahí ya tengo, ya como había dicho, el 50% construido. Me falta el otro 50% que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este punto también les traigo pues un pequeño feedback a manera de introspección. Creo que cada uno podríamos empezar a cuestionarnos si efectivamente yo como futuro vendedor o yo como aspirante a ventas o de repente como vendedor como tal, puedo crear esa confianza con mis clientes de manera rápida y sincera gracias a creencias mutuas, ¿no? Acá hay dos variables que resaltar. Primero, que la confianza se debe generar de forma rápida, porque si yo genero confianza después de hablar, enlazar un diálogo con mi cliente en un mes, lógicamente yo no voy a ser un vendedor eficaz. La confianza tiene que generarse de manera rápida, que me permita a mí generar y tratar con celeridad mi proceso de venta. Mientras yo más rápido genere esa confianza y pase a los siguientes niveles y concrete mi venta, voy a ser más eficaz en mi proceso de venta end-to-end. Por otro lado está el tema de las creencias mutuas, ¿no? Eso también es muy importante porque muchas veces hay vendedores que suelen pues buscarle en realidad 6 pies al gato y el cliente les dice una cuestión y ellos también aseveran lo mismo. De repente el cliente cuenta una mala experiencia y ellos intentan pues acomodar esa experiencia para su propio beneficio como vendedores. Eso te puede llevar a generar, bueno, una oportunidad de venta, sí, es correcto, hay muchos vendedores que lo utilizan como valor agregado en el proceso, pero no es lo correcto. No es lo correcto porque cuando se llega, pues, digamos, a finiquitar la venta, sigue el proceso de postventa. Y en ese proceso de postventa o en ese proceso de implementación, donde participan muchas veces otras áreas, otras unidades de negocio, ahí es donde van a saltar los problemas y donde vamos a tener una importante disminución de la experiencia del cliente, que es justamente una de las variables que vamos también a ver más adelante. Podemos reforzar esta confianza mediante la comprensión y la empatía con la situación y el problema, es decir, el tema de comprender la necesidad de mi cliente y el ser empáticos, ¿no? Una palabra que hoy en día pues está tomando bastante asidero con la coyuntura en la que vivimos y todo lo demás, pero esta comprensión y empatía debe estar alineado necesariamente a la situación y a la problemática de mi cliente, ¿no? Si yo soy empático, pero no un empático que alinee con la necesidad de mi cliente, de nada me va a servir, pues muchas veces ser empáticos indirectos, ¿no? Tenemos que ser empáticos directos, considerando, interiorizando la necesidad de nuestro cliente, comprendiéndolo para poder de ahí empezar a brindarle soluciones a nuestro cliente. Entonces, podemos mostrarle un camino que culmine con el éxito. También es importante definir la estrategia, construir ese camino que me lleve a mí a finiquitar y cerrar el proceso de compras, pero no solamente basta con yo vender como un producto o servicio, porque muchas veces la mayoría de vendedores tiene el mindset equivocado. Tiene el mindset equivocado porque para ellos acabó el proceso cuando yo le vendo un producto o un servicio a un cliente. No. En realidad mi proceso va más allá de poder venderle un producto o un servicio. Sigue un tiempo en el cual el cliente va a poner a prueba, en verdad, si es que efectivamente ese producto o servicio cumplió sus expectativas. Y si es un cliente insatisfecho, nunca más quizás me puede volver a comprar. Entonces hay que monitorear. Yo debo cerrar mi ciclo en realidad cuando ya monitoreo luego de un tiempo T de venta, justamente la satisfacción de mi cliente. Y a partir de ahí estar seguro si es que logré
satisfacer esa necesidad que tuvo. Y por último, vemos de que el tema de poder demostrar básicamente de que yo como vendedor y la empresa a la que represento tenemos en conjunto la capacidad para solucionar su problema de mi cliente. Porque muchas veces ocurre de que una mala venta no solamente me perjudica a mí como vendedor. Detrás de eso está la imagen reputacional de mi empresa a la que yo represento. Entonces es una doble derrota. Hay que aprender a entender de que no solamente estoy la empresa a la que yo represento, y está también mi cliente. Ese trinomio de venta en realidad es un trinomio que debe generar cohesión en ambos ciclos del proceso de venta. Si falla uno de ellos, lógicamente no se va a dar la cohesión y no va a cerrar todo el ciclo del trinomio social de ventas, como se le suele llamar. El cliente es lo primero. El cliente para todos nosotros, no solamente los vendedores, ¿no? Para todos los profesionales, es parte de la razón de ser, ¿no? Imagínate que aquí tenemos pues a ingenieros aeronáuticos que no son vendedores, pero que se dedican a diseñar naves que vayan al espacio, como esta empresa Space que lanzó el Crew Dragon, ¿no? Hace un par de semanas atrás. Si no hubiesen clientes, todo lo que yo hago como proceso, en realidad no tendría razón de ser. Si yo soy una entidad financiera, ¿no? Soy el CEO de una entidad financiera, la operatividad de mi empresa se fundamenta en el sustento de que existe un cliente en el mercado que va a comprar o adquirir mis productos financieros o servicios financieros. Si yo vendo un intangible, si yo vendo servicios cloud, si yo vendo soluciones de tecnología, de inteligencia artificial, lógicamente tiene que haber algún cliente en el mercado que me compre. Entonces, entender de que el cliente es lo primero, eso es parte también del ADN de un buen vendedor. Identificar a los probables clientes, a mi nicho de mercado, segmentar, empiezo a ver quiénes me pueden comprar, ¿no? Definitivamente no va a ser todo el mercado, pues, ¿no? No va a ser todo el mercado, ¿no? Tengo que empezar a entender quiénes son mis clientes, quiénes son mis potenciales clientes en el mercado. Y justamente acá tenemos el efecto escopeta, ¿no? El efecto escopeta, señores, pues básicamente es un ejemplo clásico donde hemos visto que vendedores anuncian sus productos, ya sea en las redes sociales, ya sea en la calle, en la televisión, ¿no? Y lo anuncian con un mensaje de ventas genérico, ¿no? Y obviamente en ese mensaje de ventas pues va a haber muchos clientes y distintos tipos de clientes. Algunos se fijarán, comprarán su producto y otros no, ¿no? Obviamente no es uno de los caminos que se suele utilizar hoy en día, pero básicamente no es el camino correcto, ¿no? No es el camino correcto porque yo al utilizar este enfoque escopeta, lo que puedo hacer es de que por ahí, si tengo suerte, me compre alguien, pero si es que no tengo suerte, y esto responde básicamente a la naturaleza de la percepción que va a existir, percepción versus necesidad del cliente comprador, ¿no? Porque yo no sé cuál es la necesidad de mi público, yo solamente anuncio mi mensaje general, quizás por ahí alguien tenga esa necesidad y me compre, quizás no. No estoy siendo del todo asertivo para poder diseñar un mensaje coherente que vaya justamente a las personas o a los oyentes que yo quiero que escuchen este mensaje. Vendamos soluciones, no productos, ¿no? Esto antes de avanzar es algo que tenemos que tener en claro, ¿no? Pues yo un día le pregunté a un amigo que es un representante de ventas de IBM acá en Perú y justamente le dije, ¿no? Oye, ¿tú vendes soluciones o vendes productos? ¿No? Él me dijo, yo vendo ambas cosas, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes acaso alguien de aquí que vende o promociona algún servicio? ¿Qué es lo que vende? ¿Vende soluciones o vende productos? Vamos a responder a ver esa interrogante más adelante. Y me gustaría que participe también el público. Bueno, Sí, un cliente ideal. ¿Quién es mi cliente ideal? Cuando yo perfilo un determinado tipo de cliente, definitivamente como vendedor, lo primero que voy a pensar es aquel cliente que me genere rédito económico, que me genere beneficio, ¿no? Porque lógicamente habíamos visto anteriormente al inicio que
que la preocupación, una de las preocupaciones, una de las grandes preocupaciones que tienen los vendedores se centra en el tema de la cuota de ventas. Entonces, si yo pienso de que ese es mi cliente ideal, estoy acá en el segundo punto, ¿no? Es un cliente que a partir del cual yo puedo conseguir un beneficio económico. Pero no solamente ese tipo de cliente es el ideal, ¿no? A mí también me va a importar que ese cliente valore en realidad mi producto o servicio, ¿no? Y me voy a situar en el primer punto. Y más allá de que valore y me genere a mí un beneficio económico, un cliente ideal va a ser aquel cliente que va a estar dispuesto a recomendar mi producto o servicio a otros clientes. El marketing boca a boca, el marketing directo comercial, también como se le suele llamar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algunas métricas importantes, como ya lo vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, el NPS, ¿no? Que va a medir el grado, en realidad, de recomendación. Es un grado de recomendación de mis clientes sobre mi producto o servicio. O sea, qué tan favorable, con qué probabilidad del 1 al 10 puedan recomendarme a mí mi producto o servicio a otros clientes, a otras empresas, etcétera. Lo ideal es que ese valor sea 9 o 10. Si estoy entre 9 o 10, se suele decir de que ese cliente para mí es un promoter, como dirían los anglosajones, o en castellano es un promotor. Y si está de 5 a 0, básicamente es un detractor o un detractor. Es decir, es un cliente, si está entre 5 y 0, que nunca más me puede volver a comprar mi producto. Y es más, no solamente no me va a comprar, sino que va a ir y va a criticar frente a la competencia o frente a otros clientes: oye, no compres ese producto de Juan Pérez, que es malísimo. Oye, ese producto no satisface mis necesidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, bueno, acá lo que vemos es el tema de las tres interrogantes que vamos a plantearnos respecto a mis clientes, ¿no? Cuando yo veo que mis clientes están preparados, básicamente voy a ver de que existe algún problema inicial, ¿no? Existe algún problema inicial que se necesita solucionar, ¿no? Parte de la necesidad, la naturaleza humana de comprar algo. Esa naturaleza humana de comprar algo va a responder a una necesidad y a una solución a un problema en específico. Desde el punto de vista de la conciencia, tenemos que saber que tienen un problema, nosotros como vendedores. Conscientemente entendemos, comprendemos y sabemos que hay un problema. Desde el punto de vista de la motivación, tenemos que cuestionarnos qué tan urgente, qué tanta premura tiene mi cliente para solucionar el problema. De repente no, es un cliente que quiere, no lo veo, digamos, en el corto plazo. Supongamos que es un cliente que quiere cortarse el cabello. Bueno, y de repente tiene una conferencia mañana. Entonces, por ahí puede existir la premura de que ese cliente se corte el cabello. Pero quizás es un cliente que quiere comprarse un carro para viajar todavía de acá a 2 meses. Entonces, tengo cierta holgura para poder entender y evaluar inclusive alternativas de financiamiento, hacer una negociación fructífera con mi cliente, etc. Es importante entender el horizonte de tiempo para el cual el cliente necesita la solución a su problema. Entonces, si yo veo que están preparados y empiezo a entender si es que están dispuestos por otro lado, y al hablar de estar dispuestos, voy a hacer referencia a 2 momentos importantes. El primero es el momento como tal, que básicamente me va a poder hacer cuestionamientos en relación a qué tan preparados están para solucionar el problema hoy, ¿no? El problema hoy. Y por otro lado, el tema de la búsqueda me va a obligar a mí a buscar soluciones para resolver el problema. Y el otro aspecto de cuestionamiento como vendedor es justamente el poder, ¿no? ¿Acaso en el tema monetario, por ejemplo, acaso tienen presupuesto para solucionar el problema? ¿No? De repente yo tengo la solución a su problema, ¿no? Pero mi cliente no dispone del presupuesto que pueda pagar para justamente adquirir ese producto o servicio que solucione su problema. Y entramos ya en otro problema, ¿no? Valga la redundancia. Es una cadena de problemas. Entonces, como verán, pues, hay relaciones causa-efecto que debemos también empezar a entenderlas. El tema de la autoridad,
¿no? Cuando hablamos de autoridad, estamos viendo si la persona a la cual yo me estoy dirigiendo es una persona tomadora de decisiones en su empresa, es una persona que va a tomar la decisión de comprar mi producto, o es una persona acaso que va a ir y va a consultar con otra persona para ver si da el go o el visto bueno para que compren mi producto. Tenemos que saber con quién estamos hablando. Tenemos que entender de que en el mundo de las ventas existen aquellos clientes que son los que toman la decisión final y aquellos clientes que no toman la decisión final. Aquellos clientes que necesitan de un tercero o de una cuarta persona para poder recién tomar una decisión en conjunto. Bueno, los usuarios personas en realidad que están relacionados con este proceso de ventas, básicamente me van a llevar a incluir, por ejemplo, sector ideal al cual yo quiero apuntar para poder empezar a diversificar, a segmentar un poco, a tamizar un poco mi segmento de clientes. Por otro lado, el cargo y la experiencia es importante, el ciclo de compra, ¿no? Esto está relacionado con el tema de Forgas, ¿no? Este es un tema para hablarlo no en un webinar, sino en varios webinars. Entender hoy en día los insights que están detrás, por ejemplo, del comercio electrónico, es muy importante porque yo podría saber con qué frecuencia entra Dulce Chávez a comprar, por ejemplo, un producto en la página de Saga y podría saber cuál es su ticket promedio de compra, o Jaime Chávez podría saber con qué periodicidad va al supermercado y cuáles son los productos que compra. Y a partir de ahí, de estos insights, y entender el ciclo de compra, yo generar no solamente promociones, no solamente campañas publicitarias para ellos, no solamente darles incluso algunas alternativas de financiamiento, sino también generar y manejar mis stocks. Todo el tema de la gestión de inventario es importantísimo para evitar justamente rotura de stocks a nivel de la cadena de suministro. El tema de la localización es otro tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, debemos crear estos usuarios, pues basándonos en los mejores clientes. Ellos deben ser parte de mi perfil de cliente ideal, que ya lo vimos hace un par de slides atrás. Entonces, para ir cerrando, una recomendación final, de hecho que al inicio les comenté que este tema de fundamentos de ventas, hoy día hablé de 3 puntos, son como 12, 13 puntos. Los voy a ir comentando en los siguientes webinars. O sea, de aquí lo que se viene es el tema de cómo, por ejemplo, generar procesos de compras efectivos, cómo voy a diseñar el tema de la prueba de mi solución. Voy a hablar, por ejemplo, de la comprensión de los problemas de mis clientes, las barreras al cambio, producto versus solución. Todos estos temas que están pendientes, ¿no? Que son varios. Por temas de tiempo los voy a tocar el día viernes, que es la parte 2 de fundamentos de ventas. Y probablemente hay una sesión 3 que sería la otra semana donde ya cerraríamos todo este webinar de fundamentos de ventas. Lamentablemente el tiempo es escaso y voy a cerrar pues dando unos tips para negocios pequeños. Creo que aquí hay muchos pequeños empresarios que necesitan también algunas pinceladas para poder un poco canalizar y diseñar estrategias fehacientes y eficientes de procesos de ventas. Una de ellas es investigar por cuenta propia. A veces los pequeños empresarios, las pequeñas empresas no se constituyen con grandes inversiones de dinero. No estamos hablando que yo para hacer una campaña de investigación de mercados tenga pues que gastar 30.000 soles cuando de repente ese es todo mi presupuesto para montar mi negocio. No, empecemos a investigar nosotros mismos como pequeños emprendedores. Una vez que lo hago y siento que todavía no llego, porque de repente necesito algunos cursos que End2End nos puedan brindar de manera gratuita o de manera online para empezar a segmentar mercados, etcétera, voy a contratar a una empresa de investigación de mercados. De estas hay varias. Una de ellas es la más conocida, por ejemplo, Arellano Marketing, ¿no? Que hace buenos estudios de mercado. De repente yo estoy pensando en sacar un refresco tipo estos frugos que venden sabor a durazno, mango, pero yo quiero sacar un refresco de repente sabor a quinoa, ¿no? Quiero vender quinoa embotellada o emoliente embotellado, como ya he visto que hay. Entonces, quiero ver qué público objetivo es el que me va a comprar, cuál es el rango de edad, la frecuencia de compra, qué tipo de clientes son, etcétera. Algunos tips, y bueno, con esto cerraría la ponencia de hoy. Como les digo, me quedo en deuda con ustedes, pero los invito nuevamente el día viernes a poder seguir con la parte 2 y la parte 3 que viene para este tema
de fundamentos de ventas. Sin más que nada, pues, esto sería todo por hoy. Los invito a poder realizar algunas interrogantes, a dar algunos comentarios. Muchas gracias por su gentil asistencia y atención. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la ponencia. Pues, como tú bien dices, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Bueno, las ventas, pues, es una ciencia, una disciplina bastante amplia, con muchísimos casos de estudio, con muchísimas experiencias y muchos investigadores, pues, al entorno de esta ciencia hermosa que son las ventas, ¿no? Comencemos, pues, con algunas preguntas que hace el público. Dulce Chávez te comenta y te pregunta: ¿cómo harías para testear tu público objetivo? Ella, entiendo, pues debe tener algún negocio, alguna propuesta o algún emprendimiento. ¿Cómo tú le brindarías algunas ideas de que pueda testear su público objetivo? Bueno, mira, gracias por la pregunta, Dulce, y buenas noches. Definitivamente, la parte del testing es una parte que en realidad debería llevar una etapa precedente, que es la etapa justamente de poder hacer una segmentación de tu público objetivo, ¿no? Porque cuando tú ya entras al testing, es justamente porque ya has hecho la parte previa del tamizado, de que ya tienes al menos algún indicio, algún insight por ahí, de que ese es tu público objetivo. Entonces, si tú tienes ese indicio ya, digamos, perfilado, pasas al siguiente nivel, que es el testing, y quieres ver cuál va a ser la reacción, ¿no? Quiero hacer un testing sobre mi nuevo producto o servicio, y empezamos y metemos justamente a un focus group, por ejemplo, que es una herramienta muy común para hacer testing en vivo, o también testing virtuales, como se está haciendo hoy en día, si es que tú estás lanzando algún software, algún aplicativo digital, o estás lanzando un nuevo modelo de negocio. También hay testing que simulan la realidad de tu negocio, es decir, no es necesario que tú fabriques tu producto o servicios, supongamos que es un comestible, no es necesario que lo fabriques, sino que a través de testings sensoriales y de testings que te van a medir el grado y el comportamiento de tus clientes con este nuevo producto, a través de simulaciones que no solamente ponen de manifiesto la capacidad de respuesta de tu cliente como ser humano, sino también simula escenarios a nivel, por ejemplo, sensorial, justamente poniendo de manifiesto cuál va a ser o cuál sería el comportamiento, si es que le va a agradar, va a dar respuesta a algunos estímulos positivos para tu producto, y esto ya se utiliza, por ejemplo, con algunos medicamentos en el mercado. Por ejemplo, hoy en día, cuando estamos por ver la cura al COVID-19, ¿no? Hay dos formas de testear ese producto. O bien le pones la vacuna a la persona como tal, o bien lo puedes hacer mediante simulaciones sensoriales, ¿no? No es necesario que se consuma el producto, sino simplemente puedes empezar a ver cuál es ese comportamiento a nivel sensorial, a nivel de respuesta del ser humano, para poder a partir de ahí empezar a diseñar si es que ese producto puede ser agradable o no puede ser agradable para tu producto. Entonces, justamente ese sería el camino, ¿no? Tú puedes testear de esa manera haciendo focus group. Los focus group en realidad invitan a que el producto, por ejemplo, se pueda promocionar en vivo y poder degustar, inclusive si es un comestible. Bueno, ahorita nos dices que tienes una marca de café, ¿no? Entonces, el tema del café es un tema muy particular. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a un congreso de café con un amigo que él promocionaba y me invitó a su nuevo café blend, café expreso que había sacado. Y al hacer testing, por ejemplo, para el café, lo que se suele hacer, porque no es o sea, al hablar de los testing de los productos, cada producto se comporta de manera distinta, ¿no? Entonces, en los testing del café existen 3 etapas que es básicamente claves en este negocio del café. La primera es, tú invitas a tu público objetivo, haces que ese público objetivo se siente y primero vea el café. Y una vez que lo vea el café, lo que va a hacer es empieza a oler el café. Y luego en cada etapa vas anotando su grado por un lado, de satisfacción de tu cliente, por otro lado, los grados de amargura o los pain pills también de tu cliente, y por otro lado, haces que el cliente se tome el café y te dé un feedback final. Entonces, son stage que básicamente
ponen a prueba, digamos, el comportamiento y la capacidad de respuesta de tu cliente frente a algún nuevo producto que se va a lanzar en el mercado. Perfecto, Miguel. Sí, me permitiría también pues acotar a las ideas que tú mencionas, que evidentemente pues ahora es mucho más fácil inclusive testear los públicos objetivos, habida cuenta que tenemos medios digitales en los cuales tenemos diferentes públicos a los cuales nos podemos enfocar, y es más, los podemos segmentar en función pues al producto o servicio que nosotros tengamos. En el caso de la marca de café, por ejemplo, la primera pregunta que se te podría hacer, Dulce, es ¿a qué público objetivo tú tentativamente te quisieses enfocar? ¿No? Estamos hablando de repente de un público a nivel general, ¿no? Es decir, no importaría mucho la calidad quizás del producto, sino estarías pensando en un negocio de ganancias a través del volumen de ventas. O quizás pues tu público objetivo es más segmentado, está orientado más a marcas premium, y ahí sí pues el público de repente pues son personas con niveles de ingresos mucho más altos quizás, y ahí sí importaría muchísimo la calidad del producto, la presentación del producto, la calidad de los granos también de café que tú tendrías. Es más, muchísimos pues marcas de café con los cuales nosotros a veces hacemos asesorías se enfoca muchísimo en toda la cadena de abastecimiento del café. Es decir, pues desde el punto inicial del productor, conocer al productor, saber cuál es tu storytelling con el productor, y finalmente pues tener un producto terminado de altísima calidad que inclusive podrías pensar en algún punto presentarte algún concurso o festival pues de café, que hay muchos en el mercado. Entonces eso también definitivamente pues requiere cierta inversión, pero como te menciono, dependiendo cuál es tu público tentativo, tú podrías utilizar, por ejemplo, Facebook o Instagram para hacer un focus group, dependiendo a lo que quieres, ¿no? Digamos, si quieres testear cuál es la presentación mejor para tu producto, te podríamos nosotros desde End2End también asesorar en esa parte, ¿no? Cómo orientar tu producto, hacia quién te quisieras orientar, y esto es más un tema de análisis y perspectiva del mismo en función a cómo vaya ya avanzando tu marca como tal, ¿no? Es en realidad pues las ventas, como siempre hablamos, Miguel, es un tema sumamente apasionante, ¿no? Porque cada caso de estudio viene con sus casuísticas propias, trae sus ejemplos propios. Es más, muchísimas veces nos ha ocurrido que tenemos en la presentación o quizás la lógica nos diría, pues oriéntate por este lado, o quizás orienta tu producto hacia un segmento mucho más premium, pero a veces la logística se hace tan cara que es mejor pues orientarte al público amplio y no tan segmentado, no tan orientado hacia marcas de alta calidad. Entonces ya ahí nos entramos pues a muchas casuísticas, y es interesante hablar de ventas, y es un tema que nos apasiona mucho desde End2End. Sí, claro, de hecho que ahí vamos a sacar algunos cursitos online orientados al testing, a la segmentación de público objetivo. Hay un curso que estamos diseñando, definitivamente va a ser muy, muy productivo, creo, para que puedas un poco alinear tus expectativas de negocio con la realidad del mercado, ¿no? Es importante considerar esas expectativas versus realidad del mercado. Muy bien, no, y acá también, para comentar, pues, acá también importa mucho el tema de ver los canales o los puntos de contacto, ¿no? Las ventas muchas veces es 80% pues las características, la personalidad del vendedor, pero también mucho es el conocimiento que el vendedor tenga a través del producto. Entonces también esos temas se deben tocar y estructurar, ¿no? Las ventas a veces parece que fuese pues un tema de feeling, un tema de aprendizaje, prueba y error, pero no, en realidad existen muchas investigaciones basados en estadísticas, basados en hechos científicos, que de alguna manera pues condicen con la realidad y te
permiten que el camino que tú vas recorriendo a través del producto, negocio o tú como empresario pues tienes, se acorte y se agilice y sobre todo tengas eficiencia en los resultados de la compañía que tú y que todos pues buscamos finalmente al día de hoy, ¿no? Así es, definitivamente las ventas no es un proceso aislado, ¿no? Las ventas, como ya vamos a ver en la sesión 2 de Fundamentos el día viernes y probablemente en la 3, la otra semana, pues responden a una sinergia entre distintas unidades del negocio. Muchas veces un vendedor puede realizar parte de su trabajo de manera satisfactoria, pero en el proceso de venta, en el proceso de entrega inclusive de los productos, no participa ya muchas veces el vendedor. Entonces, cuando yo hablé en la ponencia de hoy de que el vendedor a veces tiene el mindset erróneo de creer de que cuando ya vende el producto y el cliente compra, acaba ahí su tarea. Eso es algo equivocado. Tenemos que pensar de que quién va a hacer seguimiento, por ejemplo, a que el producto llegue a la puerta del cliente o a que monitoree la calidad, la experiencia final del cliente. Tenemos que ver, considerar y entender de que este proceso de ventas incluye a distintos stakeholders en la empresa que van a sumar y van a contribuir con que se cierre todo el ciclo end-to-end del negocio de manera satisfactoria. Va a participar el área de cadena de suministro, va a participar el área de servicio al cliente, va a participar el área de finanzas, va a participar el área de marketing. Hay que ver cómo es esa interrelación, cómo se relaciona básicamente todas estas unidades de negocio con un entendimiento holístico primero del proceso de ventas y luego ver cuál es esa sinergia e interrelación en los procesos de ventas como tal, ¿no? Muy bien. Así es, Miguel. Bueno, ya para dar por culminado la jornada de hoy, ha sido sumamente productiva para todos nosotros, te hemos escuchado atentamente, quizás tenemos muchas preguntas en el tintero y quizás si es que no se animan en estos momentos, pues ahí pueden ver el número de WhatsApp de Miguel o el correo también de la empresa, en la cual gustosamente pues Miguel los atenderá o directamente contactarnos a través de nuestras redes sociales de End2End Escuela de Negocios Digital para poder brindarles asesorías o poder brindarles pues algunas soluciones que nosotros estamos pues prestos a poder siempre estar en modo ayuda para ustedes, pues nuestros amigos, nuestros cordiales, nuestra cordial concurrencia y en este caso finalmente te diría pues Miguel, si nos brindas algunos consejos prácticos para poder iniciar en este emocionante mundo de las ventas, Miguel. Bueno, mi consejo práctico en función a lo que ha versado esta noche, a estos primeros 3 capítulos que hemos visto, es primero entender y el comprender cuál es la necesidad de mi cliente. Yo tengo que ser una persona que tenga esa capacidad de, 1, empatía y 2, una capacidad de comprensión de la necesidad de las personas. Porque si yo soy una de las personas que muestro todo lo que tengo sin antes haber escuchado, y aquí va la otra recomendación que les voy a dar, la capacidad de escucha. Y soy un vendedor que me dedico a hablar, hablo y no escucho, no presto atención a lo que me dice el cliente, definitivamente no voy a augurar buenos resultados por ahí. Tengo que ser una persona con capacidad de escucha, con capacidad de entendimiento del problema, para a partir de ahí recién empezar a diseñar una solución estratégica que vaya acorde con esa necesidad. Seamos empáticos, tengamos capacidad de escucha y diseñemos soluciones en favor de nuestros clientes. Esa sería mi recomendación con todo lo que hoy hemos visto en esta noche de gala de End2End. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a toda la concurrencia. Ha sido una bonita charla con muchos casos prácticos, también pues mucha teoría que nos permite de alguna manera estructurar nuestro punto de partida en esta enorme y interesante carrera que son las ventas. No veamos a las ventas solamente pues como el proceso mismo de vender, sino que también es un tema psicológico, ¿no? El poder entender cuáles son las necesidades, como bien lo decía Miguel, a través de que muchas veces
los clientes no saben qué es lo que necesitan, ¿no? El poder escudriñar cuáles son estas necesidades o cuáles son estas insights que el cliente, pues, a través de la conversación o a través, pues, de un relacionamiento directo y sobre todo sincero, ¿no? Eso creo que es parte inicial de las ventas, ¿no? Ser muy sincero. Uno no puede, como vendedor, no puede ofrecer algún producto o servicio en el cual no crea, ¿no? Esto pasa y a veces también se nos ve mal, pues, a los vendedores porque piensan que nosotros somos encantadores de culebras y solamente brindamos servicios, pues, con el fin de vender, y eso no es realidad. Las ventas están cambiando y nosotros también desde End2End también somos promotores de ello. Las ventas se basan principalmente en el ayudar, en el brindar un servicio o un producto que permite aliviar los pain points de los clientes. Y eso nos permite a nosotros también como vendedores o como nuevos empresarios, pues, tener una visión holística de los problemas que subyacen en las empresas el día de hoy. Muchísimas gracias a todos mis amigos, gracias por su participación, excelente jornada la de hoy. Se despide su cordial servidor Paul Suárez, hasta un próximo webinar. El miércoles tenemos una nueva jornada y el viernes continuamos con este tema tan interesante de las ventas. Gracias, Miguel, gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paul. Gracias a End2End por permitir presentar hoy día este tema tan importante en el mundo empresarial. Y bueno, reitero también mi profundo agradecimiento a toda la audiencia que hoy día nos ha acompañado y reiterar mi invitación para el día miércoles y el día viernes, que seguimos con la segunda parte de este apasionante tema de las ventas. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, que Dios los bendiga, será hasta otra oportunidad. Hasta luego, éxitos.